Dios es bueno. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno hoy? Con todos, ¿verdad? Porque si estamos en este lugar es porque Dios fue bueno. Así que en esta tarde vamos a culminar con la enseñanza que iniciamos la semana pasada. Estamos hablando de la segunda carta del apóstol Pedro. Ya habíamos hablado del capítulo 1 la semana pasada. Hablamos del capítulo 2, no lo concluimos, pero esta tarde vamos a hacerlo. Recordemos que el capítulo 2 de esta carta es una advertencia a la iglesia, no solamente para ese tiempo, sino también para nosotros. Recordemos que el apóstol Pedro empieza esa carta advirtiéndole a ellos de los falsos maestros, así como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el pasado, en el medio del pueblo de Dios, como él dice, hubieron falsos profetas. También habrían falsos maestros que infiltrarían la iglesia del Señor. Y eso no es algo nuevo, eso es algo que ha venido sucediendo a través de toda la historia de la iglesia. La iglesia del Señor a través de los tiempos ha tenido que tratar con diferentes herejías que se han tratado de infiltrar en su seno. Hablamos, ¿verdad? Resaltamos 3 cualidades o características que es común entre todos los falsos maestros, tanto de aquel tiempo como el de ahora. Resaltamos la semana pasada que cuando Pedro inicia, él dice, como hubo falso profeta entre el pueblo, así también habrá falsos maestros entre ustedes. O sea, no está hablando falso profeta. Hablamos la semana pasada que ese ministerio profético como existió en el Antiguo Testamento, ya hoy no, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, resaltamos 3 características que son comunes en los falsos maestros. ¿Alguien se acordará de alguna de esas 3? Amén, hermano. O sea, dirigen sus congregaciones, son autoritarios, ¿verdad? Son personas que son ellos la última, tercera, quinta palabra y nunca están equivocados. No aceptan, ¿verdad?, que se les cuestione su autoridad o su manera de enseñar. Son dominantes, súper dominantes. Así como nos advierte el apóstol Juan en su tercera carta, donde esta gente, ¿verdad?, son autoritarios, aún echan fuera aquellos que le quieren, ¿verdad?, llamar o corregir. Son personas que actúan más allá de cualquier responsabilidad bíblica o teológica genuina. Son personas que no se ajustan a las Escrituras. Hablamos que la segunda cualidad que es común entre todos los falsos maestros es que ministran de una forma centrada en el hombre. Todo es el hombre, ¿verdad? Todo es el hombre, el ego, las emociones, lo que la persona quiere escuchar, eso ellos le dicen. La persona quiere escuchar, Dios te quiere siempre sano. Ellos le dicen, Dios te quiere siempre sano. Dios no te quiere pobre, Dios quiere que tú prosperes. O sea, hablan de riqueza, su mensaje se centra en riqueza, prosperidad, falsa paz y la superfe. Esa es la segunda. Satisfacer el oído de la persona. Y la tercera es que los falsos maestros tratan con desprecio la doctrina histórica de la iglesia. En lugar de predicar la ortodoxia bíblica, predican palabras suaves, dulces al oído de sus oyentes. Nunca resaltan la santidad de Dios, nunca resaltan la pecaminosidad del hombre y la consecuencia de vivir una vida en pecado.
Hoy vamos a terminar con los últimos 3 versículos de ese capítulo y le invito a que busque su Biblia o encienda su Biblia, porque hoy ya no se dice abra su Biblia, ahora también se dice encienda su Biblia porque muchos usan su teléfono. Así que vamos a leer el versículo del 20 al 22. Y como van a estar bastante tiempo sentados, si gustan se pueden poner de pies para que así se muevan un poco las articulaciones. Lo tenemos. Dice así: ciertamente, sí, una proposición, una hipótesis, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Te damos gracias, mi Dios, una vez más por la oportunidad que nos concede el privilegio de exponer tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea ministrando a tu pueblo y que al ser este lugar nuestras vidas hayan sido edificadas. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo tomar asiento. Cuando leemos este versículo 20, especialmente como empieza, ¿verdad? Si habiendo ello, o sea, no es que sí habiendo, sí, o sea, una suposición. Sí. Lo mismo cuando el apóstol dice, si viniera un ángel del cielo, o sea, es una suposición, no una afirmación. Sí, aquí empieza bien claro, sí habiendo escapado ellos del juicio. Pero cuando nosotros leemos estos versículos, muchas personas, como hablamos la semana pasada, usan estos versículos para apoyar, sustentar la idea de que la salvación se pierde. Pero como vemos, dice que esta gente escaparon y ahora se vuelven a revolcar y ahora viene a ser peor el postrer estado que el primero. O sea, se presta para eso, para usar esos versículos fuera de su contexto. Al hacer esto estamos haciendo algo que no está bien, porque ya de entrada el capítulo empieza hablando de quiénes, de falsos maestros. Si son falsos, quiere decir que nunca, ¿verdad?, no son verdaderos, ni nunca fueron verdaderos. Si no podemos sacar esos versículos de su contexto cuando todo el capítulo nos está hablando de falsos maestros, de personas que se infiltraron, personas que sutilmente se infiltraron dentro del pueblo de Dios para traer falsas enseñanzas y manipular a la grey para sacar provecho y beneficio, manipulándolo a su antojo. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que nos dicen los versículos 1, 2, 3, 12 y 13. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leer versículo del 3, vamos a leer el 1 al 3 y luego vamos a saltar al 12 y luego vamos a saltar al 13. Dice el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que van a llevar? Herejía. Dice que es una herejía. Algo que no es verdad. Algo que no es verdad. Dice herejía destructoras. Y aquí está el mayor pecado.
Y esto es lo que nos indica que no eran personas verdaderamente nacidas de nuevo. ¿Qué es lo que están negando? Y dice, aún negarán ¿qué? Al Señor. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Que dice 3, y por avaricias harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Fingidas. Escuche esto. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya está dejándonos saber que estas personas de antemano ya han sido escogidas para ser juzgado y castigado y recibir la ira de Dios. O sea, ya lo está diciendo de antemano. Ahora, ¿qué dice el versículo 12? Vaya conmigo, versículo 12. Por estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué dice el 13? Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, cuando vemos todo esto pasar, el versículo 20, el contexto completo del capítulo, nos damos cuenta que estas personas nunca fueron verdaderamente personas que nacieron de nuevo. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. No lo estoy diciendo yo. Estamos todos juntos leyendo la Biblia. Entonces, sin lugar a dudas, los falsos maestros de la época de Pedro, como la de hoy día, eran individuos externamente religiosos. Eran personas que parecían, ¿verdad? Tenían mucha religiosidad en ellos. Y aún habían, ¿verdad?, profesado fe en Jesucristo. Profesado fe en Jesucristo. Y tal vez, ¿verdad?, convencían a otras personas de que ellos sabían mucho de la Escritura, conocían mucho a Cristo, de lo que era la realidad. O sea, escuchaban, tenían conocimiento intelectual. Hoy día, ¿cuántas personas allá afuera no saben más texto bíblico memorizado que usted y que yo? Y no son personas que han nacido de nuevo. En las universidades enseñan teología, y quienes enseñan son maestros que no tienen ningún conocimiento, ninguna relación personal con Jesucristo, porque enseñan la Biblia. Y hay muchas personas que saben mucha Biblia, pero no tienen su corazón de quien habla la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son personas que fingieron, porque si hubiesen sido, ¿verdad?, de entrada honestos, no hubiesen podido infiltrarse. Tuvieron que fingir para poder, ¿verdad?, penetrar, infiltrarse con apariencia de piedad, pero no tenían ninguna piedad. No hubieran podido infiltrarse si no fingieran que conocían a Cristo. La búsqueda de la religión, específicamente del cristianismo, ciertamente ellos, como dice aquí, aparentemente escaparon de la contaminación del mundo. Pero sabemos que el mundo, ¿verdad?, produce venenos, males, infecciones, vicios,
corrupción en la moralidad y toda forma de pecado. Entonces, la humanidad perdida está muy contaminada por la inmoralidad. Acordémonos que en los estudios que hemos estado hablando, hemos estado resaltando que es lo que buscamos, vivir la moralidad de Dios, ¿verdad? La moralidad de Dios. Estas personas buscan, ¿verdad?, escapar del mundo, y en hacerlo profesan, ¿verdad?, tratan de escapar de ello, pero en realidad no han escapado. Lo hacen con un conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Jesucristo el Salvador, pero simplemente hallan refugio temporal en la iglesia. Porque como no han nacido verdaderamente de nuevo, no permanecen para siempre. Están temporalmente, supuestamente, ¿verdad?, bajo ese refugio temporal en la iglesia. Adquiere un conocimiento que constituye, ¿verdad?, una acertada sensibilización acerca de Cristo. Sin embargo, de ninguna manera un conocimiento salvador de Él. O sea, escuchan de Jesús, lo conocen de una manera intelectual, pero no de una manera que hayan recibido un conocimiento salvífico. No han nacido de nuevo. Hace varias semanas atrás, cuando el hermano Pedro predicó aquí, usó unos versículos. Y hoy vamos a usar un versículo de lo que él citó esa vez para comprobar esto. O sea, son personas que escucharon de Jesús. Son personas que aparentemente escaparon del mundo. Son personas que hablan de Jesús. Conocieron intelectualmente a Jesús, pero ese conocimiento fue un conocimiento para alcanzar salvación en Él. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante? Vaya conmigo, Mateo capítulo 7, 21 en adelante. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y escuche esto, el 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, escucharon, tuvieron cierto conocimiento de Cristo, pero no el conocimiento que lo llevara a una salvación en Él. Hay un versículo, un capítulo, que contiene unos versículos que a través de los tiempos han traído mucho debate también dentro de la iglesia del Señor. Yo lo voy a pasar por encimita hoy, pero yo estoy preparando una enseñanza sobre ese capítulo. El capítulo 6 de Hebreos y el capítulo 10. Pero son también versículos que se prestan para esto. Se prestan para esto. Para creer que la salvación se pierde. Hebreos capítulo 6 habla de personas, vamos a leerlo textualmente, pero no voy a entrar mucho en ese pasaje, porque como le dije, tendríamos que estar aquí 10 días para desglosar, para desempacar, como dice el hermano Pedro, desempacar estos 6 versículos. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer del 4 al 6. Vamos a leerlo del principio para así. Dice así, Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí viene, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, no está hablando de que fueron salvos, simplemente recibieron un conocimiento de Jesucristo y gustado del don, no lo comieron. Jesús dijo en Juan 6 que el que comiere su cuerpo y bebiera su sangre, está hablando del sacrificio de, ¿verdad? Ese encontrará salvación. Gustar, usted puede probar una comida, no necesariamente se la traga si no le gusta. ¿Qué hace si la comida le sabe mal? Usted la probó, pero la comió. Solo la probó, y aquí está diciendo, esa es la acción que está dando aquí. Gustó, o sea, gustaron. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no está hablando aquí que recibieron el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí es que de alguna manera recibieron de la benevolencia de Dios un favor, un milagro, algo de Dios. No está hablando de recibir el Espíritu Santo, ser sellado para el día de la redención. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Otro capítulo que habla de las mismas cosas, en el mismo orden de idea, es Hebreos capítulo 10, versículos 26 a 29. No vamos a tocarlo porque, como le dije, quiero abundar en estos versículos. Por lo tanto, los esfuerzos de estas personas a la larga resultan en ¿qué? En nada más que una reforma moral temporal y superficial a través de la religión. Este caso de un cristianismo nominal, vacío de fe y vacío de un verdadero arrepentimiento. O sea, nunca estuvieron arrepentidos, nunca nacieron de nuevo. Es evidente que los falsos maestros no están en Cristo realmente. ¿Cómo lo sabemos? Porque se enredaron nuevamente en lo que vivían antes y fueron hechos esclavos de eso. Hemos aprendido que cuando usted algo lo domina, usted viene a ser ¿qué? Esclavo de esas cosas. Ellos volvieron a ser esclavos. Nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado. ¿Quiere decir eso que no vamos a fallar? ¿No vamos a pecar? Sí vamos a pecar, vamos a fallar. Pero no nos vamos a enredar nuevamente en la vida que teníamos antes, si realmente hemos nacido de nuevo. No somos perfectos. No es que cuando usted y yo nacimos de nuevo, como yo siempre digo, se nos puso un vacuum cleaner y nos absorbió la naturaleza pecaminosa. No, está ahí. Lo único que ahora está sujetada, dominada por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y cuando fallamos, ese mismo Espíritu nos redarguye y venimos ¿qué? Con arrepentimiento genuino ante Dios a buscar perdón y Él nos perdona. Pero una persona que no ha nacido de nuevo peca y no siente nada por ese pecado, porque no tiene el Espíritu Santo. O sea, no son los vencedores de los cuales nos habla el apóstol Juan en su primera carta. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5, dice lo siguiente. Escuche esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No son de los vencedores que el mismo Juan nos habla en Apocalipsis, cuando se le escribe la carta a las iglesias, que cada vez que termina
la carta de cada iglesia, ¿cómo termina diciendo? El que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. O sea, estas personas no son vencedores. Puesto que nunca hay verdadera salvación para esta persona, para ellos, ni siquiera han recibido la gracia. ¿Para qué? Para vencer el poder del pecado, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7, que por su sangre hemos tenido redención de pecado, ¿verdad? Y salvación. Tampoco han recibido gracia para andar en el Espíritu Santo, como nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 al 13, nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero tampoco estas personas recibieron gracia, ni reciben gracia para perseverar en la fe, como nos habla el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 y 1 Tesalonicenses capítulo 1. Por cuanto ellos no recibieron ni reciben la gracia para vencer el pecado, ni para andar en el Espíritu Santo, ni para perseverar, entonces se vuelven a enredar nuevamente en su vieja manera de vivir, en la contaminación del mundo, y rechazan por completo el Evangelio de la salvación. Por esta razón es que su posterior estado debe ser peor que el primero. Porque escucharon, gustaron, admiraron, fueron fanáticos, se puede decir, admiradores del Evangelio, pero nunca el Evangelio verdadero entró en su corazón. Por tal razón, el apóstol Juan, cuando escribe también su primera carta, hablando de este tipo de personas, que a veces nosotros lo usamos mal, ese versículo, porque usamos ese versículo para decir, cuando un hermano se va de nuestro medio, decir, no, ese no era de nosotros porque ya no está con nosotros. No, ese versículo está hablando de personas que fingieron, estos falsos maestros, estas personas que nunca fueron salvos, que se fueron, o sea, porque nunca fueron. Si hubiesen sido verdaderamente personas que nacieron nuevos, nunca hubiesen abandonado la fe. Nunca hubieran abandonado la fe. Nosotros como cristianos, claro, pasamos por altas y bajas, porque no todo el tiempo tenemos la fe al mismo nivel. Pero una persona que claramente ha nacido nuevo, nunca va y se revuelca de la misma manera en el mundo como antes lo hizo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo no nos permite hacer esto. Entonces, debido a la mayor condenación que enfrentan a estos falsos maestros, como dice el apóstol Pedro, no hubiese sido como hubiesen escuchado acerca de Jesús. Ellos escucharon. O sea, su conversión fue ¿qué? Intelectual. Y así hay muchas personas en nuestros medios que se convirtieron, pero su conversión simplemente ha sido intelectual. Todavía no han alcanzado el nuevo nacimiento. Y por eso no pueden vivir una vida constante que agrade a Dios. Porque como esta gente solo escucharon, oyeron, qué bonito. Estos maestros a los que Pedro se refiere son personas que escucharon la verdad del Evangelio. Fueron personas que escucharon y tuvieron una conversión intelectual, pero nunca esa conversión intelectual se transformó en un compromiso espiritual con Jesucristo. Un compromiso que lo llevara a vivir bajo el señorío de Cristo.
Una persona que realmente ha nacido de nuevo, amados hermanos, una persona que está comprometida con el Señor Jesús y está dispuesta y comprometida a vivir bajo el señorío de Cristo. Hay muchas personas que han nacido de nuevo intelectualmente. ¿Sabe una de las marcas del verdadero nacimiento? El compromiso. El compromiso. Amados hermanos, por eso es que el mismo Jesús dice que hay que calcular el precio de lo que cuesta seguirlo. Calcula el precio. La salvación es gratis porque viene de Dios. Pero seguir a Jesús como Él desea que lo sigamos. Obedecer a Jesús como Él quiere que lo obedezcamos. Cuesta. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Lo he estado estudiando toda esta semana. Gracias a mi hermano Pedro que me mandó una reflexión y he estado ahí. Amado, mira, hay una parte ahí. Hay cosas en la Biblia que nosotros leemos, ¿verdad? Y la leemos, pero como que nunca vuelan de la página y dicen, no. ¿Usted sabía que en ese capítulo de Juan, capítulo 6, hay una parte donde dice que después que Jesús da la enseñanza, Jesús ha multiplicado los panes, los peces, la gente comieron, Él se va al otro lado, lo buscan, Él dice, no, ustedes me buscan porque le di de comer, no por la señal, y tiene un diálogo con... Y hay una parte ahí que dice, y desde entonces, no dice mucha gente no lo seguía, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos se apartaron de Él. Esa es la parte cuando Pedro le dice, como dirían los muchachos hoy, oye, bájale un poquito, bájale que sea 1,5, porque está fuera de liga tu enseñanza, maestro. Se te está yendo la gente. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Bendito Pedro, por favor, no te vayas, que te necesito. Tú me hace falta. Mira, yo hago lo que tú digas, Pedro, para que tú te sientas bien. Pedro, ¿te quieres ir tú también? Ándale. Para darle que luego. Jesús. Esas son palabras de Jesús a sus discípulos, a los apóstoles, porque ya en ese momento solo los 12 estaban con Él. Porque cuesta, hermano. Yo sé que hay un hermano que no le gusta que use la palabra sacrificio. Pero si lo vemos en todos, se resume en eso. Sacrifica tu descanso, sacrifica tu comodidad, sacrifica tu vida. Jesús, ¿cómo Jesús ama tanto a la persona que la ama más a usted y yo? Y Jesús en cierta ocasión le dice a ellos, mira, el que no me ame a mí, mire cómo Jesús, el que no me ame a mí, más que a madre, padre, hijo, hija, hermana, no es digno de ser mi discípulo. Usted dirá, pero Jesús no tiene corazón. Sí, porque es lo que le interesa a tu salvación y que tú cumples el propósito en el cual el que te llamó. ¿Cómo se explica?
Maestro, te quiero seguir, pero deja que vaya y me despida de mis padres. Maestro, te quiero seguir, pero tengo que enterrar un muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Hermano, ser cristiano no es fácil. Cuesta. Someter esta carne, como dice un hermano, esta chuleta, al Señor de Cristo, cuesta. Cuando usted tiene que decidir entre hacer algo para Dios o algo para su carne, cuesta. ¿Qué decido? Ahí es que se demuestra, o sea, tan sencillo como eso. No llegaron estas personas a conocer realmente a Jesucristo. Su conversión fue simplemente en la mente, pero no se transformó en un compromiso espiritual con Cristo. Es importante que nosotros evitemos las falsas enseñanzas. Que nosotros descubramos a esos falsos maestros. Es necesario que seamos fieles al llamado de Jesús, de mantenernos vigilantes y apegados a la ortodoxia bíblica. Que con valentía y con convicción rechacemos las falsas enseñanzas y no prestemos nuestros oídos a ella. No prestemos nuestros oídos a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros. Pero sobre todas las cosas, amados hermanos, pidámosle a Dios discernimiento para poder hacer la diferencia entre lo verdadero y lo que no es verdadero. Tenemos que tener discernimiento de parte de Dios. Y cuando esos falsos maestros quieren infiltrarse en medio nuestro, hay que desenmascararlo. No podemos, en amor, en nombre de la tolerancia, permitir que herejías, falsas enseñanzas penetren a nuestra comunidad. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Usted tiene la responsabilidad de mantenerse firme, como Pablo le dice a Timoteo, en lo que ha conocido, en lo que recibiste, que el evangelio que es por gracia, el evangelio que resalta a Jesucristo. Pero cuando una persona dice enseñar, dice predicar, si no resalta a Cristo en todo lo que dice, si Jesús no es glorificado, no es resaltado en ese mensaje, tenga cuidado. Hay diferencia entre la predicación del evangelio y la motivación. La motivación apela a tu ego. Apela a tu ego, a la humanidad. Un mensaje totalmente centrado en la humanidad del hombre y no en Jesucristo. El mensaje de Dios resalta la santidad de nuestro Dios. El evangelio es por gracia la salvación, pero también se nos manda a vivir una vida santa que agrade a Dios en todas las áreas de nuestra vida.
Mira, amados amigos, el día que tú venga a Cristo, todos tus problemas se van a resolver. Si usted le dice eso a alguien, usted le está mintiendo. Ese es un evangelio falso, de toda falsedad. Entonces tendríamos que sacar todos esos versículos de la Biblia que hablan del sufrimiento, de las pruebas, de las tribulaciones. Vive en un mundo caído, donde a causa del pecado entró la enfermedad, entró la muerte, tanto física como espiritual. Si tú no escuchas un mensaje de Jesucristo, y solo lo que escuchas son cosas que agraden tu ego, no estás escuchando un evangelio verdadero. Yo le invito, amados hermanos, y le exhorto. Hoy día es un buen momento para que cada uno de nosotros nos examinemos. Nos examinemos para darnos cuenta si nuestra conversión meramente ha sido intelectual. Si nuestra conversión meramente ha sido intelectual. O si ha sido una conversión genuina en la cual hemos creído y aceptado la verdad de Cristo y nos hemos comprometido a obedecerle y a vivir bajo sus señoríos. Yo una vez dije y siempre lo digo, y lo escuché de otra persona que dice lo siguiente, yo lo digo también. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Muchas personas creen. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Pero cuando se habla de creer en Jesús, se está hablando de poner la absoluta confianza, o sea, creer en Cristo, depender de Cristo, aferrarse a Cristo, es darle el título de tu propiedad, firmarle el quick claim deed. Mi vida ahora pasa a ser propiedad tuya. Muchas personas, usted les pregunta, ¿quién es Cristo para ti? Él es mi Salvador. Otros se atreven a decir, Él es mi Rey, porque bueno, quiero vivir como el Rey. Pero qué difícil se hace a la persona decir también, mi Señor. Muchos decimos, Jesús es Salvador, es mi Salvador. Pero qué difícil se hace a muchas personas decir, mi Señor. ¿Sabe por qué? La palabra Señor implica que hay un esclavo. Si hay un esclavo, el esclavo no se pertenece, no se gobierna, lo gobierna otro. Entonces, si Jesús es nuestro Señor, Él debe ser quien gobierna nuestra vida y nosotros que la gobernemos. Por eso yo le invito, amados hermanos, a estar de pies. Como dije, es importante que nosotros, a la luz de esta escritura, nosotros tomemos tiempo para examinarnos. Hace unos meses atrás predicamos un mensaje sobre la primera carta de Pablo a los Corintios, donde dice que nos examinemos a ver si estamos en Cristo. Examinémonos, miremos, analicemos nuestra vida, hagamos un inventario de nuestro conducir. Y a la luz de eso, démonos cuenta si realmente hemos nacido de nuevo o simplemente hemos tenido una conversión intelectual.
Dios eterno de amor, de misericordia, te bendecimos en esta tarde, mi Dios. Espíritu Santo, tú que fuiste enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. En esta tarde, Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones. Danos sensibilidad a tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones intencionales. Decisiones que realmente muestren un verdadero compromiso contigo, Jesús. Un compromiso con tu reino. Que realmente podamos vivir nosotros cada día bajo el señorío tuyo, Jesús. Que no simplemente te llamemos Señor como aquello que habla el capítulo 7 de Mateo, sino que aquel día, Señor, tú puedas reconocer que verdaderamente tú nos conociste a nosotros y que verdaderamente somos tus discípulos. Líbranos, Jehová, de tal cosas, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a realmente examinar nuestra vida. Y si no estamos viviendo bajo tu señorío, o si simplemente hemos tenido una conversión intelectual, que en este día, Espíritu Santo, podamos realmente nacer de nuevo y tener una conversión genuina, donde creamos en ti totalmente, mi Cristo, y nos sometamos a tu palabra cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.